Paz de Cristo, mis hermanos, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados. Quítese de mí toda amargura, enojo, ira, gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó nuestro Señor, nuestro Dios, en Cristo Jesús. Amén. Tema. Les presento a mi pastor Lázaro Hernández. Amén. En el nombre de Jesús, ¿dónde estamos, mi pastor? En Tecacahuaco, Atlapesco, Hidalgo. Estamos aquí. Tecacahuaco, Atlapesco, Hidalgo. Así es. Todavía no he podido acostumbrarme. Bueno, estamos aquí porque le hicimos la promesa a mi hermano venir a visitarlo. Algunos nos decían, no, pero está muy lejos, pero el Señor nos envió aquí por él. Nos trajo desde América del Sur. Reina García, bienvenida mi hermana. Bendiciones. Allá donde mis primas, las estiradas. ¿Qué? ¿Cómo es que se llama? Ay, hombre. En Guanajuato. Guanajuato. Vamos a hablar de la provisión divina a través del agua y las tortas. Vamos a hablar de Elías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue una travesía llena de momentos de presión, desesperación y al mismo tiempo de un profundo encuentro con la provisión natural de Dios. A lo largo de su ministerio, Elías experimentó 3 episodios fundamentales en los cuales el agua y el pan, es decir, las tortas, fueron elementos claves de la intervención divina. ¿Sí? Así es. Bueno, voy a recordar algo. Vamos a recordar algo que traigo a la memoria, pero es importante, antes de que hagamos esto, que lo recordemos. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma roca espiritual. Bendiciones, mi hermana Betty García. Entró primero la Betty García de Monterrey y entró Betty García de Chipilo. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. En todos los episodios hubo 2 episodios donde Moisés le dice al Señor, golpea la roca y brota agua. El segundo no le dice golpéala. ¿Se ve guapo? No, y mi pastor. Buenas noches, Abigail. Vea, el pastor Lázaro, Abigail, vea, le está saludando desde Bendiciones, saludos desde Hidalgo, México, Tecacahuaco, Atlapesco, Hidalgo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. La segunda vez le dice que le hable a la roca. La primera le dice que la golpee. La segunda que le hable. Pero él la golpea. No voy a dar una prédica de eso. Pero entonces, de todas formas brota agua.
La primera era el sacrificio de Cristo y la segunda, porque la roca era Cristo, la segunda no podía golpearla sino hablarle, orar a la piedra, pedirle que era Cristo. Partamos de eso. Pero entonces, si ustedes se acuerdan, Esteban Argüello, ¿se acuerdan del maná? Mi pastor, ¿cómo era el maná? ¿Se acuerdan? Era como una semilla de culantro que tenían que salir a recoger temprano, antes de que saliera el sol, porque salía el sol y se desvanecía. La tenían que tostar, moler. Luego quedaba la harina y tenían que echarle agüita, cocinarla y comerla. Eso de que caía el maná y entonces de una para la boca, por lo menos le hubiera tocado masticar. Pero ¿de dónde sacaban el agua si eran como 3 millones de personas las que estaban en ese desierto? Porque la roca era Cristo. La roca era Cristo. Entonces, estamos viendo elementos que nos describen a Jesucristo, desde a Jesús, al Cristo, al Hijo de Dios. No vamos a llamar al Cristo porque es el Cristo cuando es redentor, Jesús cuando es humano, y el Hijo de Dios desde la presencia, desde el principio, ¿sí? Y siempre está presente el agua, el pan, o las tortas, ¿no? Estos han sido siempre elementos claves para la intervención divina. Jesús era la roca. Sin agua no podemos vivir. El maná, sin agua no se podía hacer masa. Para nada. ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin comida? Varios días. Creo que son más de 21 días que podemos sobrevivir sin comer. Vean, yo no les voy a decir mentiras. Hay que darle a la información a todos. ¿Sí? Vamos a... ¿Cuántos días se puede vivir sin agua y sin comer? Sin agua se puede vivir entre 3 a 7 días sin agua. Y de 30 a 40 días sin comida. O sea que si nuestro Señor Jesucristo hubiera estado en el día 41, ya estaba invitando a la muerte. Ya estaría invitando a la muerte. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos para comer, para vivir? 3 cosas. El agua. ¿Qué más? El alimento. Pan. El alimento. ¿Y qué más? Tape en la nariz. Y el aire. El aire. Entonces cuando dice, ay, ya no puedo vivir, me hace falta. Es El que... oxígeno. Entonces cuando usted se invente esa cosa que lo dejó su marido, o lo dejó su mujer, o lo dejó la novia, o lo dejó el hijo y que yo no puedo vivir, lo necesito. No, usted solamente necesita pan, agua y aire. Y está demostrado que cuando nosotros hacemos y soltamos por la boca el aire, suena Yahweh. Se toma el aire, Yahweh. Necesitamos la palabra, necesitamos a Jesucristo, necesitamos el aliento de vida, el Espíritu Santo, a Yahweh, nuestro Padre, en toda la naturaleza, en todas las cosas, en toda nuestra creación. Necesitamos al Padre, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como es. Y estos 3 elementos aparecen siempre
en los episodios de Elías. Muestra su fidelidad en tiempos de crisis. No solamente nos muestra su fidelidad en tiempos de crisis, sino también cómo él provee milagrosamente en medio de la escasez. Vamos a analizar las 3 historias claves en la vida de Elías, centrándonos en cómo el agua y las tortas se entrelazan en cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del arroyo de Querit, que es la provisión de agua y de carne. La historia comienza en tiempos de la gran sequía que decretó Elías, y dice Elías: no volverá a llover hasta que yo diga. El espíritu de los profetas está atado a los profetas, está ligado a los profetas. Entonces, cuando un profeta lanza una palabra, hay que tenerle cuidado. Mire que Eliseo venía bajando por la montaña y le dijeron: calvo, calvo, o era subiendo, bajando, yo no sé. Como ayer decía yo que lo que baja tiene que subir y lo que sube tiene que bajar. Y nadie lo entendió. Era una broma. Entonces Elías iba subiendo y unos jóvenes le gritaron y él los maldijo. Tenemos que cuidar mucho de lo que decimos. Hay un arroyo en Reyes 17:2-9, un lugar donde Dios le provee a Elías no solamente agua, sino hasta alimento en forma de carne y de pan. Vamos a leerlo, Primera de Reyes 17:2-26. Elías es alimentado por los cuervos. Aunque digamos que los cuervos fueran animales, eran animales inmundos. La versión que podemos tomar es decir, si unos animales, unos cuervos, unas aves venían y le daban en la tarde y en la noche alimento. Pero cuando uno profundiza más en la traducción, se encuentra que los cuervos vienen a ser una raza que podría ser los etíopes, que eran negros, o algunos nómadas árabes. Entonces, no importa si fueran aves o si fueran hombres de color, él le da la orden de que lo alimente. ¿Te acuerdas de la viuda de Septa? Así es. Que él le dice: ve donde la viuda, Le da la orden. que ya le ordené a ella que te alimente. Así es. ¿No te ha pasado que en medio de la crisis Así es, hermano. aparece alguien? Siempre pone a gente que te lleve la bendición del Padre. Siempre. ¿Y a quién pone? A Al veces, amigo al amigo. que no es cristiano. Créeme que una vez me pasó eso, que hasta la bruja más temida aquí en el pueblo, era un 24 que no teníamos ni para comer dentro de la iglesia. Y vino esa persona que practica la brujería y dijo: hermano, le traigo 200 pesos para que compre lo que tenga que comprar. A veces Dios usa hasta personas Hasta el mismo diablo. para bendecirnos. Para bendecir. Para bendecir. Entonces nosotros estamos viendo, mi hermano César Santillán, estamos viendo que Dios utiliza
aún al desconocido, al desconocido, al que no es de la iglesia, al que no es de la familia, y le ordena sustentarlo. Sustentarlo. ¿Sí? Entonces dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Ese arroyo quedaba no, la otra cueva, la cueva donde él se esconde la segunda vez queda al lado del desierto, ya en el límite. Pero miremos que lo manda al lado de un arroyo. ¿Y qué era lo que comenzaba a faltar? ¿Qué es lo que comenzó a faltar con la profecía de Elías? El agua. Y lo manda a donde hay agua. Manda a los cuervos que te den de comer allí. Vuelvo a decirle, si fueran animales, imagínense qué prodigio, que hasta los animales impuros, le lleven. Pero bueno, la traducción exacta es una raza de hombres negros que son los etíopes errantes o alguna otra de los egipcios. Ordena. ¿Y qué pasó con Elías? Elías dijo, no, vamos a ver, tal vez, yo salgo mañana. No, ahí hay obediencia. Y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Mi hermano Ricardo Arreguín, bendiciones, lo amamos. Mira el pastor. Bendiciones, hermano, desde Hidalgo. Desde Hidalgo. Bendiciones. Vamos a hacer un pequeño reconocimiento a Arreguín. Mi hermano Arreguín fue quien dio los pasajes de ida y vuelta para acá. Gloria a Dios. Gracias por esa bendición, hermano. Mi hermano, bendiciones. Mi hermano Chon y la hermana Patti de Colombia para acá. Mi hermano Carlos y los hermanos hasta donde el hermano Arreguín. Y así hemos estado bendecidos. Y en la casa de mi hermano Ricardo, en la casa de mi hermana Noelia, en la casa de mi hermano Carlos, en la hermana Mónica, nos han atendido como si fuéramos de la familia hace mucho tiempo. Y les damos las gracias. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Estos son ágapes para ustedes, mis hermanos. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén. Y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. La segunda vez no fue enviado. Y no estaba en obediencia. La segunda vez fue cuando Jezabel lo amenazó y huyó. Mientras que la primera vez aceptó y permaneció en el llamado, la segunda vez se salió del llamado. Por miedo. Por miedo. Por miedo. Permaneció allí por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, bebía agua del arroyo. Oh, mi hermana Esther, bienvenida, mi hermana, estamos haciendo los reconocimientos. Hoy la hermana Esther también nos envió una ofrenda que nos ayudará a seguir en el camino, para que no me manden a secuestrar. Les digo que los hermanos en cada estación están y me envían, y un hermano aquí me envía, y el otro me envía acá, y el otro me envía acá. Y he dormido bien, he comido bien, y hemos visto
milagros, Amén. señales, prodigios, hemos bautizado, bueno. Los cuervos, etíopes negros, mi hermano aquí, entonces para que digan que es que yo, pastor mentiroso, todo lo documento. Aquí está la traducción, hebreo, y todo esto sirve después para que nosotros podamos hacer los libros. Cada transmisión y cada prédica que nos da el Señor es un libro. Ahora, llevamos haciendo la palabra, la mensaje del rey, llevamos unos meses haciendo el mensaje del rey. A todos mis contactos, a veces en Facebook, les mando algo donde dice una palabra del Señor. A veces la nombro, a veces solamente la parafraseo y damos el mensaje. Vamos a hacer un libro así pequeñito, de 365 días de la palabra del Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios, yo no sé cómo va a salir. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces estamos en necesidad porque el Señor nos manda a escondernos. Mi pastor, ¿ustedes cómo hicieron aquí en la pandemia? Pues aquí casi, pues siguió normal. Normal, sí. Normal. Bueno, nosotros sí nos tocó encerrarnos en los países donde estaba, pero el Señor me sacó como 3 meses antes, 4 meses antes. Me sacó y yo decía, Dios, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me sacaste de ese apartamento? Y me llevó a vivir allá cuidando ovejas. Y llegó la pandemia y nosotros allá felices. Y todo el mundo encerrado. Sí. Bendiciones, Esther Ocampo. Miren, Elías no tenía pan directamente en ese momento. El agua del arroyo jugaba un papel fundamental en la supervivencia. El agua que fluía del arroyo era esencial para su subsistencia. Y el pan y la carne proporcionada por los cuervos formaban parte del milagro de la provisión divina. El agua siempre ha significado la fidelidad de Dios, quien siempre provee lo necesario para sus siervos. La carne y el pan viene a ser el alimento, las tortas. Aunque no son tortas en el sentido literal, representan la comida diaria que Elías recibe milagrosamente. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros estamos en el reino de Dios, no hay hambre, no hay escasez. El Señor dice, saldrán a la tierra que fluye leche y miel. Ya es un contexto diferente, pero quiero utilizarlo. Es decir, que ya se te está acabando la provisión y te sale otra vez, te llega otra vez. A través de este milagro, de este primer milagro, Dios le enseña a Elías que incluso en medio de la sequedad del mundo, Él puede proveer. El agua, el pan son simbólicos de la provisión constante de Dios, aunque no entendamos de dónde vendrá. Elías había sido sustentado por el Señor en el desierto, allá al lado de ese hilo de agua. Y la segunda vez sale corriendo porque Jezabel le dice que haré contigo lo que le hiciste a los profetas. Sí.
¿Usted imagina cómo tendría el brazo de cansado Elías? 480 que mató el olor a sangre, la adrenalina. Había caído el fuego del cielo. Y una mujer que ni siquiera había visto el espectáculo que había visto todo el pueblo, se atreve a decir, aún hagan los dioses y aún me añadan, dijo la señora. Buenas noches, bendiciones, Vicenta Pérez. Acaban de decirle, cayó fuego del cielo y ella está invocando a sus dioses. Acaban de morir sus profetas y ella sigue invocando a sus dioses. Acaba de Elías de matar a sus profetas y le tiene miedo a la que tiene dioses. Es brutal. Asustado. Temiéndole a quien no debía temer. Y huye al desierto. Tal vez buscando una cueva. Como la primera vez donde el Señor, ve y refúgiate. Le dijo, ve y refúgiate. La primera vez le dice, ve y refúgiate en el arroyo. Él busca refugio de parte de Dios. En la primera historia le manda hombres que les den carne y pan. Hay agua. Pero en la segunda, Elías va al desierto, temeroso de su vida por haber sido amenazado por Jezabel. Iba sin orden, sin dirección. Termina agotado y desanimado. La primera vez va con una orden de Dios y se queda y recibe el milagro. La bendición. Con obediencia. Sí, así es. Obedeció, se fue para allá al arroyo, fue sustentado, pero la segunda fue con miedo. Con temor. Nadie lo había enviado allá. Más que por su miedo, ¿no? ¿Y quién lo alimentó? Un ángel. Ahora yo no soy el pastor mentiroso. Llegan y dicen, en aquel día recogeré la que cogea, la descarriada y la transfligí. Es que usted está pasando un mal momento porque abandonó el servicio a Dios. No, en el momento en que usted abandona el servicio a Dios, que está descarriado, que está cojeando, el Señor está pensando en usted. Y aún así usted estando en rebeldía, en cobardía, el Señor manda un ángel. Que el Señor sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Tiene desesperación, dice, mátame. La palabra dice que aquellos que abandonan la palabra no le queda sino un terrible sensación de desesperanza, de juicio. Yo lo viví. César Mendoza Ojeda. Yo lo viví. Ve y te refugias allá en tal parte y yo te voy a dar, lo voy a mandar. Y él ve el milagro, como por la mañana, por la tarde le dan comida. Como él dice que va a cesar el agua y ve cómo le sustenta el agua. La segunda, y es la parte donde nosotros, bendiciones César, bendiciones. La segunda, Julio César Mendoza, mi pastor. Así como me comprometí con el hermano Lázaro y me tocó 8 días en lomo de culebra, 3 en Bejuco, 4 en Chalupa, me retuvieron en la entrada de la migración.
Julio César, mi pastor, vamos a llegar allá a Malambo también, en Colombia. Y era tanta la depresión, la tristeza. Y el ángel lo despierta y le ofrece pan y agua. ¿Qué pasaría si viene un ángel y te dice, come pan y toma agua? No, pues recobres la fuerza. Me levanto. Me levanto y vámonos. Vámonos. No. Para adelante a seguirle. Sí, pero él volvió y se acostó. Él fue y volvió y se acostó deprimido. Uno de los rasgos de la depresión es que tú te acuestas a dormir. Te encierras en tu cueva. A veces se nos olvida lo que Dios ha hecho antes por nosotros, donde nos ha sacado, y nos volvemos a encerrar y estamos más con el problema que está en la cabeza, porque en la mente, ¿no? Y se nos olvida que Dios nos ha sacado en diferentes situaciones tan terribles y no nos acordamos, ¿no? No nos acordamos, ni aun viendo al ángel. La primera vez mandó extraños. Manda hasta a los enemigos. Esta vez mandó a su ángel. Mandó un ángel. La primera en obediencia, la primera vez estando en obediencia, lo provee por desconocidos. Y la segunda, estando en desobediencia, ¿por quién? Por los ángeles. El Señor manda cuidar de ti cuando tú tienes un llamado, cuando eres elegido. Así estés en desobediencia, estés con miedo, estés como estés. Ah, me lo inventé. Ah, pastor mentiroso es que me dicen, ¿cierto? No, lo dice la historia. Se levante que se levante. Levántese el que se levante. Digan lo que digan de usted. En este caso, el agua y el pan tienen un papel simbólico de restauración, de renovación. El pan ahí no solamente satisface el hambre física, sino la necesidad espiritual de Elías. Ese pan era como el maná, cocido por el mismo Dios o por los ángeles, venía. Y acordémonos que no había ya agua. Ya ahí ya no había arroyo. Araceli Pamplona, mi hermanita hermosa, ya ahí no había agua. Adis Molina, ya ahí no había agua. Él había dicho Elías, el mismo Elías era víctima de que había dicho durante 3 años. Pero hay algo más. Elías no se fue para el arroyo. Porque, ¿qué estaba buscando el rey acá? Vayan, busquen por los montes, por los arroyos. Lo hubieran encontrado ahí. Su desobediencia le salvó aún la vida. Su desobediencia hizo que no estuviera en el lugar donde estaba buscando el rey acá. Dios es bueno. Los errores, milagros de errores. ¿Ah? Esperen sus milagros de errores. Araceli, salúdame a Carlos Julio, a tus hijos, a tu hija, a tus hijas, a Tatiana, a tu nieta, por favor. La provisión divina llega aún en momentos de debilidad. En los momentos de debilidad, el Señor trae agua y pan, un toque restaurador. Un toque restaurador. Y siempre te provee de las necesidades espirituales.
¿Por qué lo hizo el Señor? A pesar de que se salió del llamado, a pesar de que se lamentó, no es que le hubiera lamentado nada a nadie, es de lamento. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos caídos, siervos y siervas, el Señor manda a sus ángeles para levantarnos. Nos da todo lo necesario para continuar el camino. Amén. Así es. Cuando ya no vemos esa salida, es cuando ya dices, ya, hasta aquí quedé. Es cuando Dios muestra el poder de Él. Elías, ¿qué haces ahí? Cuando estás fuera del lugar donde Dios te mandó. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Así es, Padre. oramos por César Santillán. Así es, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así es. Le duele mucho el oblicuo exterior del abdomen. Así es. Padre, en el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús, Dios. dijiste que moveríamos la mano derecha y Así tú es, harías. Señor. Ahora hay sanidad, Padre, Señor, gracias. todo desgarro. Así es. En el nombre de Jesús, todo desgarre Gracias, Señor. muscular, todo En traumatismo. el nombre de Jesús, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú lo Así es, sanas. Señor. Gracias. Sánalo. Gracias. Padre, tu amor es con Gracias, él. Señor. Gracias, Padre mío, Gracias. sánalo. En el nombre de Jesús. Ramona te saluda. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Escuchen, mis hermanos. No hay impedimento para que volvamos a Cristo. Y las casas de Ascalón es un lugar de restauración de pastores, ministros cristianos. Acreditamos también a través de la academia a los hermanos que no se han caído, que no están cojeando ni están descarriados. Los acreditamos también. Pero todos aquellos que quieran ese segundo toque pueden contar con nosotros. Somos un equipo de ministros cristianos. Amén. Cada pastor hace parte del equipo Así es. y pueden contar con todos nosotros. La tercera parte. Él va donde la viuda de Septra. ¿Y qué es lo primero que le pide a la viuda? Buenas noches, Marcela. No es esto, no es esto. Ahí lo puse, me salió mal. ¿Qué es lo primero que pide Elías? Lo voy a leer. Amén. Primero que todo, vuelve la relación y la obediencia con Dios. Porque le dice, levántate. He dado instrucciones a una viuda. Y se acuerda que él le había dado instrucciones a los cuervos. Ah, sí. Y es lo que usted dice, ahí sí ya se acordó de lo que era en el pasado. Ya. Se acordó de la promesa. Se acordó, Ya volvió en sí, dicen la. volvió en sí. Volvió a obedecer. Había un hermano en la iglesia que era tan negativo que le pegó un palo en la cabeza y cayó. Y era tan negativo que no volvió en sí, sino en no. Sí, es. Ahorita llamamos a César, mi hermana. Entonces, Elías
llega a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. Y Elías la llamó y le pidió agua de beber. ¿Qué era lo que no había? Agua. Llevaban 3 años sin agua. Y le pide agua y ella va corriendo por el agua. Pero Dios le había dado instrucciones de darle alimento, no agua. Y obedece a darle agua. Y ya cuando él le pide alimento, le pide un trozo de pan. Está el agua siempre. La misericordia, el sustento de Dios. Yelitza y Rafael, bendiciones, ¿cómo siguen? Para la viuda no era lo importante el agua. Para la viuda era importante el pan. Y nunca escaseó la harina. Nunca le faltó nada. Pastor mentiroso, ellos la harina no la mezclaban con agua. Sí, señores, con agua, otras veces con aceite. Hacían masa con la harina y el aceite y hacían... ¿Y qué es el aceite? El Espíritu Santo de Dios. ¿Ustedes no les parece hermoso que tengamos un Dios que le dictó sus palabras a muchas personas para que nos dieran la Biblia? Y que no se equivoca. Y que no se equivoca. Elías, voy a hacer contigo, así me hagan los dioses y aún me añada, dijo allá Jezabel. ¿Y qué hizo Elías? Salió corriendo. Y vio donde la viuda le dice, no temas. Venía de tener temor, venía de decirle, dice, no temas, ve y prepara, no va a escasear. Una persona que había perdido la fe y encontró la renovación, la restauración de Dios. Pero ya había agarrado fuerza, ¿no? De parte del Señor. De parte del Señor. Con la viuda. Porque vio que no lo desechó. Porque tuvo un encuentro con Dios cuando estaba mal, cuando estaba lejos de la voluntad de Dios. Le dijo, métete a la peña, porque voy a pasar. Y le habla. No es cuando estamos en obediencia, religiosos. El Señor, nosotros conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo en medio de la prueba, en medio de la desobediencia. Nadie conoce perfectamente el amor de Dios, sino cuando cojea o se descarría. Cuando te dejan solo. Cuando te dejan solo, cuando sientes que nadie, cuando te traicionan, te dan la espalda. Y es ahí donde empieza a trabajar el Señor con uno. Pero después de todo eso agarras una fuerza de parte del Señor y ya empiezas a animar a otras personas. No temas, que Dios es, porque tú ya lo viviste, ya viste qué es lo aleluya, que hace. levantemos la mano porque Amén. nos pasó. Amén. No el diácono de Jesús. Pingüino orador. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que ellos están entendiendo? Yo creo que sí. ¿Cierto? Y cuando salimos, de ahí,
¿Qué le pasó a Elías? Volvió a llover, volvió a llover, volvió a confiar, animó a otros, hizo los mayores señales y prodigios. A veces el cuervo obedece más rápido que el pueblo. Los siervos les dio la orden y les llevaban carne y pan. La viuda tardó. Se lamentó por dar. No, es que yo no tengo allí, en la casa no me queda sino una libra de arroz. Y esta persona me está pidiendo comida. Tú no me quedas sin una libra de arroz. Esmeralda Pacheco, bendiciones Esmeralda. ¿Cómo está Domingo? ¿Cómo está el clima por allá? Le presento al pastor Lázaro. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Abrazo, Dios les bendiga. Amén. Así es, hermano. Aun cuando nuestros recursos son ilimitados, al que nos pida, démosle. Amén. No cesará No cesará. el aceite. No cesará, hermano. ¿Qué dice Isaías 58? Dice, el verdadero ayuno es el que vos elegís. Ustedes no ayunan para estar en peleas y en contiendas. Usted no ha visto que la gente que ayuna termina peleando con la casa, peleando. Ay, es que me atacó el diablo porque estoy en ayuno. Y le dice, claro que es legal el ayuno, es bien. Pero no es para buscar una bendición. No es para buscar una provisión. El ayuno no es para buscar, sino la relación con Dios, una respuesta. O que haya un favor, que haya un favor de la gente que uno va a ir, como la reina Esther. Pero en Isaías 58 dice que es soltar cadenas de iniquidad, Así es. libertar, quitar el yugo de la opresión, o sea, sanidad interior, consejería. Y dice que compartir tu alimento con el que no tiene, tu vestido con el que no tiene. Amén. Tuve hambre y me diste de beber, tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me diste de beber, que ahí no lo digo. Tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y tú me diste de comer. Estuve en la cárcel, me visitaste. Eso. Y dice Isaías 58 que cuando nosotros compartimos el pan, compartimos con el otro, el Señor dice, tu luz brillará como el mediodía. Roxana, tu luz brillará como el mediodía. Y clamarás a mí, dice, mi justicia irá delante de ti. Y mi gracia detrás. Clamarás a mí y yo diré, heme aquí. Si usted va a pedirle el favor al Señor de que le dé provisión y usted no le da ni siquiera el poquito de harina que le queda, Que necesita. pero cuando da el poquito de harina que le queda, no deja. Dios No bendice el que da con alegría. Pero es que yo doy el diezmo y la ofrenda, no tiene nadie por qué pedirme más. Sí, tienen derecho. Y dice que si el pobre le cierras la mano y le cierras la mano al pobre, él puede clamar a Dios y él lo va a escuchar. Porque tú le cerraste la mano. El agua es el recurso más escaso en muchas partes. Cuando Elías pide agua, estaba pidiendo a la viuda lo que más faltaba, lo que más escaseaba. Eso y refleja cómo incluso cuando nuestros recursos son ilimitados, Dios a menudo nos pide que demos lo que más necesitamos para que Él provea abundantemente. FARC ya le levantó el castigo porque puedo participar en los envíos.
¿Quién es FAC? Ya le levantó el castigo, puede participar en los envíos. Puedo participar en los envíos. Ah, Facebook. Ya. Ah, mi hermana Roxy, qué bien. Ya entendí. Es que la habían castigado por poner una foto mía. No, mi pastor. La torta de Elías pide a la viuda. La torta es el pan, la provisión de Dios en medio de la escasez. Aunque la viuda pensaba que solo tenía lo suficiente harina para el último pan, a lo ves, en el nombre de Jesús. Amén. La harina era el último pan. Pero cuando obedeces al Señor, dar se convierte en pan. Y ese pan, esa torta, hace multiplicar lo que tenemos. No se trata de dar lo que nos queda, porque no le dio toda la harina. Hizo una pequeña torta. Ella no gastó toda la harina. Si hubiera gastado toda la harina no seguía multiplicándose. Cogió del poquito de harina e hizo una torta. La harina era lo que escaseaba. Ella hace una pequeña torta y deja un poco de harina. Y la harina que queda, después de dar el pan, es la que se multiplica. La torta era la obediencia a Dios. Le dijo, susténtalo. Ella no significa dar todo lo que tenemos. Ella no dio todo lo que tenía, sino una pequeña parte. ¿Te parece loco? Jonathan Poveda en Bogotá. Puede parecer loco. Pero esa torta pequeña que le das, no, qué pena, yo que voy a compartirle este poquitico. Pues mis hermanos, les quiero decir, mucha gente a mí me ayuda. La gente piensa, hoy el pastor le dan grandes ayudas. Y sí, las recibo. Pero la mayor ofrenda es la pequeña. Que lo dan con ese amor. No lo dieron todo. Dieron un poquitico. Un poco. A mí me alivia. Puedo comer un día. Puedo pagar alguno de los servicios. Puedo pagar algo, como lo hemos hecho en los últimos años. Y no es la manipulación de que venga, que dé, no. Cuando se da con generosidad, sin interés, por obediencia. Muchas veces he estado ahí. Por amor. Y alguien dice, sentí mandarle esto. Y ese día no tenía nada en mi casa. Yo estoy aquí gracias a que los hermanos, aquí, ahí es donde viene. Voy a salir para otra parte y tenía unos dólares que había guardado. Tenía unos dólares que había guardado para venir acá. Y le dije al hermano Ricardo, mañana me lleva al banco. No hizo más. Me mandó para acá y me dio algo de dinero. Habíamos gastado ya acá, habíamos gastado allá. El Señor me decía, oraba por la gente y me decía, haz esto otro, que también lo hicimos con el dinero. Y aquí estamos. Un poquito.
un poquito de lo que tienes en ti. Y les invito, mis hermanos, mis hermanas, aquí ya está demostrado que el Señor está haciendo obra. Les invito a que lo intenten. Aquel que no tiene nada en la calle, que no tiene que comer. Y usted va a comer 2 panes y ve al otro que no tiene, dale un pan. Amén. Una torta. Ya de aquí nos vamos con el pasaje. Y estábamos pensando yo, bueno, y entonces al regreso. Y estábamos ahí cuando una hermana envió para otros pasajes. Gloria a Dios. Y yo no sé cómo iremos para... Sí. Vamos para Chihuahua. Y vamos a tener que pagar hotel, varios hermanos. Yo no sé cómo va a hacer el Señor. Pero ya, como salió Elías de la cueva, ya sabemos que podemos ir y que Él va a proveer. Y hoy Dios todo preparó, hermano, de que llegando aquí en la entrada ya estaba el carro ahí. Estaba el carro ahí, nos estaba Ya estaban esperando. Todo listo. Pero sí, porque nos envió usted. Cuando yo salí de allá, yo le dije, Señor, ¿a quién voy? ¿Por quién voy? Y me dijo, por todos. Y a cada lugar donde he llegado, esa era la persona que el Señor me envió. El lugar indicado. Ha sido el lugar indicado. Y me emociono porque veo un milagro donde hasta los pólipos y todo, una cantidad de cosas le sale a la persona. Veo acá como los pastores y veo cómo llego acá. Yo no sé qué va a pasar aquí, que también el Señor va a hacer mucho. Nos trajo desde Colombia, llegamos a inmigración. Me pararon en inmigración. Ruth López, bendiciones. Me pararon en inmigración. Y les dije, vengo a liberar, a administrar liberación, vengo a administrar sanidad, a resucitar muertos, a sanar enfermos. Cualquiera es este tipo loco que vamos a recibir acá. Y comienzan a mirar y me dicen, sí Señor, está bien. Me dan permiso de entrar a México, no a trabajar en las cosas humanas, no me dan permiso como turista, no me dan como mentiroso, sino como predicador, sanador, liberador. Ese es el permiso que me dio el gobierno de México. Por eso también tengo posesión y permiso de estar en esta tierra, y los brujos, los hechiceros, los nahuales no tienen operancia en este mundo. Amén. Bueno, mis hermanos, la historia de Elías, como si ustedes la quieren ver, mírenla desde el principio, vean desde el principio este video. La historia de Elías nos muestra 3 procesos: la obediencia, el desánimo, el abandonar, y ahí encontrarnos a Dios en el problema. Encontramos a Dios en el problema, encontramos a los ángeles en el problema, somos sustentados en el problema, en la desobediencia, en el desánimo, en el huir. Mis hermanos, el Señor dice, la que cojea, la descarriada y la que afligí. Elías estuvo cojeando, descarriado y afligido. Y en los 3 lugares fue afligido. Y en los 3 lugares encontró la provisión de Dios. En la obediencia, en la desobediencia, que lo preparó para volver, lo restauró, lo animó, no le interesó. Le presento mi carta de renuncia, máteme.
¿Cómo? ¿Qué? Yo voy a hacer mi voluntad. Dios va a proveer exactamente lo que necesitamos, cuando más lo necesitamos, aunque la situación parezca imposible. Así es. Este tema salió en una pequeña conversación que tuvimos aquí sentados, pero también nos muestra que el Señor está hablando. Amén. Amén. Yo no me puedo inventar una predica. Es el Señor el que nos habla. Así que invito a todos los hermanos que están pasando por problemas, por necesidades, a que en este momento cierren sus ojos, le cuenten su necesidad a Dios. Hay dos opciones. Usted puede hacer como en las aguas de Meriba. Es que Dios no me quiere, Dios no me ayuda. Se van donde el pastor y le dicen, no, Dios, no, pastor, lo que pasa es que yo oro a Dios. ¿Por qué va a ir a quejarse un humano delante de un pastor? Yo lo hice, pero es lo más insensato. A murmurar, no, Dios no me quiere. O se para y le dice, Señor, estoy pasando esto, tú no me escuchas, necesito que me escuches, mañana necesito, y cuando yo digo mañana necesito, resulta que aparece el Señor 4 días después como Lázaro. ¿Verdad, Lázaro? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que los ángeles que hemos pedido entren, arresten, Señor, a todo espíritu inmundo, todo nahual, del doblado, Señor. Todo el que vuele sobre esta casa, alrededor de la casa, y que esté dentro de la casa o quiera entrar a la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús es atado, amordazado, enviado a las prisiones boreales. Se corta el cordón de plata, el cuenco de oro, la vasija de barro. Se quiebra la polea junto a la fuente, Señor, y un ángel de Jehová, un querubín, Señor, como aquel que cuida el árbol de la vida, del bien y del mal, sea con su espada de fuego rondando esta casa. Así en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, Dios mío, Rey de gloria. Te pido por favor. Te pido por favor. Te pido por favor, Padre, que hoy tú mandes cuervos a mis hermanos, a mí, a mi casa. Que mandes el ángel a mis hermanos, a mí, a mi casa. Que mandes a la viuda, a mis hermanos, a mí y a mi casa. Cualquier sea la situación que estemos pasando, la provisión viene de ti. El agua, el pan. En el nombre de Jesús, Padre mío, Dios mío, Rey de gloria. Le doy las gracias, Señor, porque tú mandaste a mí, has mandado cuervos, has mandado ángeles, has mandado viudas. Y quiero decirte algo, mi hermano, y es en serio. Si tú recibes una bendición, ¿por qué no puedes bendecir a otro? Si tú recibes bendición de viuda, bendición de ángel, bendición de cuervos, y no cuando te piden, no das, se cierra el grifo. Así es. Así es, hermano. Y tengo que darle gracias a algunos hermanos que están ahí. Ellos saben quiénes son de todos los que están ahí. Que muchas veces otros me los encuentro en la calle, otros están y les digo, no tengo ahora, pero apenas me llegue,
te voy a compartir. El mismo día o por la mañana al otro día recibo. Porque Dios sabe que ellos necesitan y que yo voy a compartir. Amén. Y es así. Así es. Tenemos que hacerlo. Le digo cuando nosotros sembramos maíz, hermano, hemos visto la mano de Dios, hermano. Cuando se da el maíz, doy al Señor lo que le toca, pero también a la iglesia les doy, de lo que yo recibo les doy un poco. Y el Señor jamás nos ha dejado sin alimento. Jamás. Y siempre hay que darlo de corazón, no por obligación. Porque a veces como que sentimos que alguien nos obliga, no. Así como que de gracia recibimos, dar con esa En esos misma días gracia. no tenía dinero. Casi siempre vivo así, al día. Y me llegó un dinero y le dije a mi esposa, yo voy a comprar una olla. Y voy a hacer sancocho para regalar. Sancocho. La gente era aterrada porque no le estábamos regalando a los indigentes, a los habitantes de la calle. Y voy y le toco y le digo, hermano, vecino, venga, coma. Hay gente en la casa, que está en su casa, por lo menos en mi país, está encerrado, porque perdió el empleo, perdió todo, le da pena salir a mendigar, a pedir, y no ha comido. Te puedes hacer famoso por dadivoso en el cielo y en la tierra, o por tacaño en todas partes. Que sí. Mis hermanos, vea, Pastor Lázaro los saluda Yelitza María Guerrero y el hermano Rafael. Bendiciones, hermanos. Y el hermano Rafael tiene un nombre como azteca también. Azteca, Porque es que cada vez que lo va a pronunciar, ahora no se ría, me siento ofendido. Mis hermanos, a pesar de estar pasando una situación desesperada, obedezcamos la palabra. Amén. El hermano, nuestro Señor Jesucristo dice al que te pida, dale, no dice la cantidad. Y en la parte de abajo no dice no a la prostituta, no a los drogadictos, no. Él dice al que te pida, dale. Exactamente. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, saludos de Araceli Pamplona, vean. Bendiciones, hermana, bendiciones. Reciban un saludo de la iglesia de aquí de Hidalgo. Bueno, mañana vamos allá en la iglesia con el internet, ¿sí? Para que transmitamos desde las 5 de la tarde la ordenación y el culto. Amén. ¿Mm? Bueno, mis hermanos, mis hermanas, voy a hacer un par de llamadas que me quedan faltando. Tal vez me acueste otra vez a las 2 de la mañana. Pero no estoy en casa ajena. Está en su casa. Que Dios los bendiga. Saben que les amo, no tanto como el Señor Jesucristo los ama, pero los amo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.